En este podcast nos gusta diferir. Diferimos de la objetividad, diferimos del uso de las fórmulas, pero hoy diferimos acerca de Ciencia loca. Hoy tenemos nuestra primera invitada. Nuestra primera invitada de honor, la becaria. Ajá, la que siempre está con nosotros haciendo las publicaciones en Facebook y en Instagram, porque aquí sus servidores no saben usar ninguna de esas dos cosas. Pero pues, tenemos acá a una, presento con el nombre, Ana. Estudié licenciatura en psicología y ahorita estoy haciendo la maestría en psicología. Pues quisimos invitar a un tercer participante, y no solo porque nada más queremos una discusión más liviana, sino también porque queremos que esta persona aporte sus conocimientos a un tema que en lo particular me ha generado escozor desde hace mucho tiempo, que es el tema de la poca relevancia que tienen las ciencias sociales a nivel general. A nivel general me refiero en el público general, porque evidentemente los que estudiamos alguna ciencia social o los que estudiamos ciencia en general, pues sí le damos la debida importancia a lo que son las ciencias sociales. Y por lo tanto, ese será el tema de hoy. Empezando con, pues Juan y Ana, sabemos que hoy en día cualquier persona pues tiene medios para que su opinión sea llevada a todos lados. Las redes sociales se han vuelto un semillero, especialmente Facebook y Twitter, se han vuelto un semillero de emprendedores, un semillero de intelectuales. Los antiguos cafés que iniciaban las revoluciones ahora se han convertido en grupos privados de WhatsApp o en grupos públicos de Facebook, en los que poco a poco están invadiéndonos estas ideas tan buenas acerca de lo que es la humanidad, lo que es lo social. Y si una persona en algún momento estuvo cansadísima de opinar de los Juegos Olímpicos y de la política, digamos, deportiva de un país, ahora se ha convertido en expertos de Afganistán, y mañana van a ser expertos en política como ya lo fueron, y como ya también fueron expertos en pandemias, expertos ¿qué palabra es? En arqueología hace poco, porque ya todos eran expertos de lo que pasó en la conquista y que si no fue, que si nos liberaron del yugo de los aztecas, y ya todos son expertos en todo. Hay hasta filósofos de tipo señor sarcasmo en Facebook. Sí. Nada. Pero es chistoso porque, bueno, primero que nada, seamos claros, no todas las personas usan los medios sociales para compartir sus opiniones. Las redes sociales. Las redes sociales, perdón, y las redes sociales virtuales. Pero sí es claro de que en las redes sociales encontramos una especie como de clima, si podríamos decirlo, un paisaje de cómo es la opinión pública en nuestro país. Y no solo en nuestro país, porque también intervienen otras personas, ¿no? Y es claro de que todos tienen una opinión de la sociedad. Todos tienen una opinión sobre esto, lo que es lo social. Pero no todos tienen opiniones certeras. Como dijimos alguna vez, en México, según la encuesta que referimos en capítulos anteriores, México, alrededor del 70% de las personas que fueron encuestadas confían poco o confían nada en la ciencia. Y cifras similares también reportaron que también hay como un 70% por allá con personas que reportaron poco interés y nulo interés en lo que tiene que ver con las ciencias sociales. Es decir, hay una gran mayoría de personas que no tienen interés en esto. ¿Y cómo culparlos? Porque ¿qué estudian las ciencias sociales? Y lo primero que nos preguntan es, cuando estudiamos ciencias sociales, ¿de qué vas a trabajar? Cosa que ya hablamos en algún capítulo, en el que se estudia por el aporte que tú puedes dar. Bueno, se estudia una profesión por el aporte que tú le puedes devolver a la sociedad en forma de conocimiento, en forma de habilidades nuevas. Pero pues evidentemente todo está mal acá y volteado patas arriba, porque enseguida empezamos a buscar precio a nuestras capacidades que podemos aportar. La primera pregunta que se hace con ciencias sociales es, ¿de qué vas a trabajar? ¿De qué vas a vivir? Aquí Juan y yo estudiamos de licenciatura en antropología social y maestrías en diferentes áreas de las ciencias sociales, y Ana actualmente está estudiando pues un posgrado en psicología, especializándose
con su carrera de psicología. Y creímos que era meritorio hablar sobre esto, sobre la poca relevancia de las ciencias sociales, pero hablar un poco de los aportes que han hecho las ciencias sociales. Pero hay comentarios muy tontos que la ciencia ya ha debatido casi desde sus orígenes, las ciencias sociales, perdón, que han debatido casi desde sus orígenes, pero pues la gente sigue creyendo ideas falsas simplemente porque son populares. Efectivamente. Yo creo que una de las cosas que nos acercan a entender por qué existe esta, digamos, llamada crisis que podemos decir de las ciencias sociales a nivel de percepción pública, es también regresando un poco al tema de educación, ¿no? Al tema de qué aprendemos que son las ciencias sociales, ¿no? Nuestros primeros acercamientos a ellas, en nuestras épocas, venían con el libro de cívica y ética en la primaria, que aunque no lo llamaban ciencias sociales, bueno, ahí había los temas de moral, ética, pues, no sé, un poco de historia, de cómo nos formamos, y hasta la prepa es cuando vemos, por ejemplo, a veces dentro de las carreras, digo, dentro de los planes de estudio, acercamientos a filosofía, a antropología, a sociología, que donde depende más de la voluntad del profesor de querer enseñar, que le guste la materia, a que realmente aprendas algo, ¿no? En mi caso tuve ahí por un buen profesor, digamos, y eso me acercó a estudiar posteriormente ciencias sociales, pero normalmente, ¿qué vemos? Como en una historia, nuestra historia siempre la hemos tenido en todas los planes de estudio desde la primaria, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos, también, no? perdón, me dio sociología de una administradora en la prepa 2. Ajá, ¿no? ¿Sabes? Entonces no aprendí absolutamente nada. Pues sí, ¿no? Entonces si pones a alguien que no sabe del tema, hablar del tema, pues obviamente no te va a enseñar nada, ¿no? Entonces pasa eso, que normalmente se vuelven clases que son tipo de memorizar conceptos, memorizar fechas, memorizar nombres, que obviamente no te gustan como niño, como joven, que no le ves una utilidad, porque dices, ¿y esto para qué chingados? ¿O por qué, no? Porque no se operacionalizan como conocimientos que sirvan para algo o que encajen con algo en tu vida, ¿no? Bueno, si una administradora, pues, ¿qué aprendiste en tus clases de pueblo? Nada, no entendía absolutamente nada. O sea, era memorización, como dices. O sea, veíamos concepto, definición, concepto, pero nunca supe cómo aplicarlo, ¿no? Y realmente hasta ahora, en la maestría y en la licenciatura, cuando sale, por ejemplo, la parte social y cultural, se queda ahí. Al menos en lo personal todavía se me dice, no sé a qué se refiere lo social y lo cultural. Ajá, nadie sabe. Y siempre se queda así, ¿no? De que pues nos explican un concepto de la psicología y se debe a algo multifactorial, ¿no? Algo del individuo, de la sociedad y de la cultura. Pero no te dicen qué es qué, ¿no? Entonces, bueno, al menos yo gracias a Dios me ha medio como explicado. Pero si no fuera por él, de la maestría no explican absolutamente nada. Entonces, no, está peor el panorama, ¿no? Entonces, porque esa idea de que memorizar conceptos y que los conceptos y que los son como lo importante, es lo que permea mucho en la manera en que aprendemos, ¿no? Y obviamente pues no es para nada, ¿cómo se dice? Atractivo aprender. Y no es lo mismo aprender el concepto de que es un watt a qué es un concepto social, ¿no? No estamos hablando de las mismas cosas. Bueno, aunque hay que dar cierto criterio, ¿no? No criterio, perdón. Hay que dar cierto crédito a algunas cosas. Porque también cuando en la prepa vimos matemáticas, también nos preguntábamos, ¿para qué chingados vamos a usar matemáticas en la vida cotidiana? O sea, no es como que yo esté comprando en la tienda y que me vea un problema de trigonometría ya. Que cuando me vaya a cobrar el señor me diga, oye, despeja la X para saber cuánto te cobro, ¿no? También esto de, o sea, si bien podemos tener esto de más o menos buenos profesores en nuestra carrera, también yo creo que hay un factor allá clave, porque las matemáticas también no es algo que guste estudiar. Porque no son muchos los que estudian para matemáticos, y sabemos que las matemáticas son importantes, especialmente para los ingenieros, que son los más populares. Pero también por eso mismo, ¿no? Porque uno si aprende matemáticas, o si quiere aprender matemáticas o entenderlas, es porque sabe que en el futuro una carrera que le va a dejar dinero va a estar relacionada con las matemáticas, ¿no? Excepto matemáticas, como carrera. Chistosamente. Excepto matemáticas, a menos que vayas a Wall Street. Ajá. Bueno, es que son las matemáticas, son finanzas, si no puede ser otro tipo de cosas como... Pues yo no sé, no soy matemático. Entonces es eso, ¿no? Entonces yo no sé, o sea,
A mucha gente igual sí le gustaba la ingeniería desde que era niño y Ajá. soñaba de ingeniero, ¿no? Pero creo que también hay mucha gente que estudió eso porque pensaba que le iba a dejar más dinero, ¿no? Y ahí medio se metía más a las matemáticas con esa intención de que sabía que eso iba a ser lo importante. Yo creo que también, siendo mi opinión, yo creo que una de las cosas que también puede afectar para tener esta mala idea de lo que son ciencias sociales, bueno, y ni siquiera esta mala idea, porque hay algunas personas que ni saben, que no tienen ni en su panorama qué es ciencia social, ¿no? Sociales, y regresamos al diario, a los periódicos, a los diarios, para ver sociales, pues cosas de la élite, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Ese concepto también sociales está usado para las revistas caras. Sí, porque yo creo que mucho de ahí, bueno, y regresando a algunos conceptos claves de las ciencias sociales, es que las ciencias sociales han dicho o mencionan en sus teorías que nuestro panorama de acción, nuestro panorama para hacer las cosas, en el que las personas hacemos las cosas, conocemos las cosas, pues está limitado a las cosas que experimentamos. No podemos saber nada diferente a lo que experimentamos. Entonces, en este caso, yo creo que una de las cosas que influyen en nuestro panorama muy bajo de ciencias sociales, pues es la televisión. Y en general, cualquier tipo de consumo cultural de ese sentido. Porque a huevo sabemos que hace un médico. Ajá, claro. ¿Cuántas telenovelas, cuántas series no tratan de médicos? Como que el médico autista... La novela que tiene su título y está todo mamolón, así. Ajá. Es su foto. Que el médico autista, que el médico tipo Sherlock Holmes, que el médico no sé guapo, que el médico que no deja de envejecer. Un montón de programas sobre médicos. Que enseguida, si le preguntamos a alguien qué es un abogado, enseguida se relaciona con defensa de derechos, porque han visto la juez Trudy, porque han visto la ley y el orden, y ahí sale un fiscal, no sé qué, ¿no? Joder. Ajá. Si preguntamos acerca de, no sé, alguna cosa muy común, mucho de nuestro conocimiento de esa cosa muy común viene de la televisión. Y también pues viene de nuestro seno familiar. O sea, si tienes un papá que sea médico, pues a huevo vas a ver que la medicina. Si tienes un papá que sea esto de algo menos común, como no sé, ¿cómo se llama eso que cobran impuestos? Actuario. Los actuarios. Seguramente es un actuario. Pero sí. ¿Quién sabe que es un actuario? Pero si conoces a alguien de tu medio cercano sea un actuario, pues más o menos vas a saber que es un actuario, ¿no? Es como que dime esto de... Si te pregunto ahorita, ¿qué hace alguien que estudia diseño del hábitat? Diseña el hábitat. ¿Cómo se diferencia de un esto de arquitecto? Ah, mira, la diferencia viene de... Tampoco ya sabe. Claro, no lo sabemos, porque no es parte de nuestra experiencia como personas. Ajá, y por ejemplo, las imágenes que tenemos de ciencias sociales, por ejemplo, son difusas, son equivocadas, ¿no? Por ejemplo, el arqueólogo, todos nos imaginamos que era Indiana Jones y se confunde con el antropólogo, ¿no? ¿Qué no es? ¿Te acuerdas que cuando entramos a la facultad, de las primeras pláticas que tuvimos, nos decían eso de quién cree que ser antropólogo es ser como Indiana Jones para que se salga de la clase? Entonces, por esa idea, ¿no? Y también la idea de los arqueólogos, como estos sujetos que van por la vida buscando tesoros, cazando tesoros. Y cuando realmente ya luego los arqueólogos conoces a uno y es más como trabajo de albañil, ¿no? Escarbando, lleno de tierra, haciendo cuadrículas, ¿no? O sea, haciendo el proceso del colado de la tierra. Es un trabajo muchísimo más aburrido que ser Indiana Jones, ¿no? Que estaría besuqueando morras y corriendo de bolas gigantes, ¿no? ¿Qué no hacen eso? No, güey. Ah, qué decepción. Pero claro, y también lo que sabemos bueno, creo que la ciencia social más popular es la psicología, porque pues también, especialmente en Estados Unidos, es un tema importantísimo. ¿Cuántas películas, sin número de películas que no sale un psicólogo allá? Que hace de psicólogo, de psiquiatra. No, pero hasta eso, ¿cómo está representado? O sea, está representado generalmente desde un enfoque médico. O sea, desde el diván. No, a veces se muestra, como, al menos en la tele, que a veces medican. O sea, como que hay esa confusión entre la psiquiatría y la psicología. Pero por los medios de comunicación, las películas que así lo muestran. Entonces, a veces la gente va a consulta y está esperando ver un diván, ¿no? Y que le digas o que le recetes algún medicamento. Pero pues no es así. Pues un psicólogo es como Freud, ¿no? Ah, sí. Sentado así con pierna cruzada, apuntando todo.
apuntando todo lo que pasa. Y sí apuntan. Pero esa es la imagen que tenemos. Y mucho como de la imagen que tenemos de las profesiones. Es esto que vemos en la televisión en general. En programas, en series. Toda esta especie de cultura masiva que hay. Y pues eso ha cambiado un poco la perspectiva de lo que son en general las ciencias. Y las ciencias en general, porque también, digamos sinceros, en México la ciencia como tal pues no es muy apoyada en términos monetarios y que pues no saben qué hace un científico. Y menos un científico social, especialmente porque las ciencias sociales tienen la particularidad de que casi no usan fórmulas. Ajá, bueno, y llega a eso, ¿no? También porque ahora el otro reto, además de luchar contra los estigmas de la cultura pop, es el hecho de que no son ciencia, ¿no? O sea, cualquiera diría, un científico es también ese sujeto que está con bata blanca, con tubos de ensayo y haciendo cosas peligrosas que pueden explotar así mágicamente, ¿no? Y mientras que las ciencias como la psicología, la antropología o sociología u otras, pues no necesitamos una bata necesariamente, o sea, podríamos tenerla, pero no es tan útil. No sabríamos qué hacer con ella. Ajá, entonces esa idea también de que pues no son ciencias, ¿no? O sea, ¿por qué llamarlas ciencias si no están manejando números, si no manejan reactivos, ni cosas así peligrosas? Y es que es un error porque también las ciencias sociales usan números, también las ciencias sociales usan matemáticas, también las ciencias sociales pueden hacer cuasi experimentos que no son los experimentos sociales, pero pueden hacer una especie de cuasi experimentos. O sea, sí se pueden hacer estas cosas, pero no es lo usual. Yo veo que la falta pues no de estatus, las ciencias sociales tienen un estatus, pero yo pienso que la falta de reconocimiento que tienen las ciencias sociales actualmente, especialmente en México, traen como consecuencia, al menos la consecuencia más grande, es que pues no puedan ocupar esos especialistas espacios en donde realmente podrían impactar, hacer un cambio. Bueno, entonces el hecho de vivir con esos estigmas, con estos estereotipos de las ciencias, pues lo hacen ver como una cosa que no es útil, que no es factible. Pierden esta categoría y pierden los espacios en los que pueden opinar o la credibilidad, ¿no? Para opinar sobre un tema. Y ahora pasa eso, ¿no? Que ahora los expertos o quienes tienen lugares donde se van a tomar decisiones importantes a nivel político, a nivel público, pues son mercadólogos, o son abogados, o son ingenieros, o son empresarios, porque según son los que sí saben de la vida, ¿no? Y hay gente que realmente sí sabe de esos temas, o de los temas, y puede proporcionar soluciones mejores, pero están pues invalidados por el hecho de no tener una bata, por ejemplo. Por ejemplo, yo creo que para muestra un ejemplo claro, ¿no? O sea, Peña Nieto, ¿qué estudió? O dijo que estudió, porque no sé. De hecho, ¿no? No, tampoco estudió. ¿Qué estudió Salinas de Gortari? De Economía. Economía. Eso fue economía. Chicago. Pues sí, No sabía. ¿Qué estudió en eso maravillosísimo Vila? Derecho. ¿Y en dónde? En una escuela católica. Católica de niños ricos de Mérida. Ajá, como todo lo que hemos hablado antes. Pero el caso es eso. Estudian Derecho, estudian Administración. Los secretarios de Economía, obviamente son administradores. O economistas, en la mayoría de los casos, esperarías, ¿no? Pero también la economía, por ejemplo, tiene sus vertientes. Sí, ya es muy diferente. Y ahorita la economía es... Hay economía y hay economía que se parece más a finanzas. Aquí esta es la que reina ahorita, ¿no? Y nuestro secretario estatal de Educación, ¿qué estudió? Nada, güey. Hasta la preparatoria. O sea, imaginen esto, imaginen, por ejemplo, que estén haciendo políticas educativas para mejorar la educación de todo un estado. Vas a contratar a alguien que sea más o menos capaz. ¿Qué prefieren contratar? ¿Alguien que tiene preparatoria con mucha experiencia empresarial? ¿O alguien que sea experto en educación? No, pues obviamente a alguien que te apoyó en tu campaña política y le debe favores. Por supuesto que es un empresario. Y si vas no sé, el director de psiquiatría de acá no sé qué estudió, si estudió algo, no estudió nada. Me imagino que psiquiatría. Sí. Me imagino, sería esperable que hayan sido psiquiatría, ¿no? Pero creo que lo que me molesta más es que en puestos claves, por ejemplo, en
en el... Ay, se me olvidó. ¿Cómo se llama ahorita lo que antes era el INI? El CDI. Porque actualmente en el CDI, antes que era el Instituto Nacional Indigenista y ahora es el Centro de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la mayoría de los que están allá pues no son antropólogos. Lo que en un momento fueron casi todos antropólogos exclusivos en el INI, ahora son varias cosas. Sobre todo está muy enfocado ahorita en marketing y hacer microempresas, administradores de empresas. Claro, y después, por eso nos excitan las noticias bien pendejas que salen a veces de eventos pendejos que sucedieron, como por ejemplo que aquí en Yucatán descubrieron un navío marítimo sumergido en el mar, que era de un barco pues que celebraba casi la conquista que hubo aquí en Yucatán, y nuestra secretaria de turismo pues quiso pues hacer gala de eso y decir sí, nuestro pasado, nuestra historia y hablar de todo eso. Y cuando sabemos los científicos sociales que eso fue claramente invasión, colonización y demás. Cuando se construyó el monumento a Paseo de Montejo, pues ahí construyeron a los grandes conquistadores, que casi como pasa en la casa de Montejo, en donde estén pisando las cabezas de los mayas. Y eso se ve como algo bueno para nuestra ciudad, y que sabemos que eso significa colonización, esclavitud. Y por eso vemos en la calle después un restaurante que se llama La Casta Divina, cuando La Casta Divina fue un grupo de empresarios es un grupo de empresarios que lo que se dedica es a esclavizar gente. Efectivamente, ¿te acuerdas que hace poco te mostré de este desarrollo inmobiliario, retomando de otros temas, donde te vendían que tú puedes hacer tu propia hacienda? O sea, la esencia de la onda de este desarrollo era que tú te vuelvas un hacendado, ¿no? Claro. Enorgulleciéndose de eso. ¿Y por qué pasa? Porque vamos a decir que ellos no tenían nada mala intención, pero sí ignoraban el hecho de que el tiempo de las haciendas no era un tiempo de amor y paz y tranquilidad, ¿no? Por la misma idea de que aprendemos historia de la peor manera. Obviamente la gente que hizo esa madre se le hizo muy buena idea, porque sonaba bonito, porque se ve bonito, porque está de moda, pero no pensó realmente que las haciendas eran un espacio de esclavización de la gran mayoría de gente que vivía en Yucatán por unos cuantos, ¿no? Entonces, Claro. algunos comentarios de esa inmobiliaria de si también traía esclavos mayas, o si podías llevar unos, ¿no? O sea, porque si hello, ¿no? Y creo que actualmente la gente a pie pues se pregunta muchas cosas que son válidas, pero que la ciencia social ya tiene alguna respuesta. Por ejemplo, es muy obvio que en las redes sociales se ve gente que pues no tiene estudios en sociales, cuando lo primero que comenta es que la persona es pobre porque quiere, ¿no? O cosas similares, que vemos de que, ay, es que no le echan ganas, que vemos cosas de que, ay, es que los pobres no deberían estar gastando en alcohol porque son pobres, deberían estar haciendo otras cosas para no ser pobres, que solo basta con tener un poco de capital y puedes transformarte. Y vemos cosas que lo único que hace es decir que la pobreza es una creación individual del individuo, cuando las ciencias sociales desde años, mediados del siglo pasado, ha hecho esfuerzos importantes por estudiar cuál es el origen de la pobreza. Ya se tienen respuestas tentativas a de dónde viene la pobreza y cuál sería una forma de contrarrestar la pobreza, que distan muchísimo de esa idea que hay un pensamiento que tenemos las personas casi innatamente de que los pobres nacemos con la idea de ser pinches piojos. Y que no ahorran porque no quieren. Y que no queremos vivir bien, queremos vivir siempre piojos. La miseria, ¿no? Ajá. Claro que hay, si uno ve estos problemas de diario, va a creer que son problemas y, o sea, que están allá, que son esencia de la humanidad, que siempre han estado, que siempre van a estar, porque justamente no hay este enfoque desde las ciencias sociales de ver que son problemas que tienen una raíz histórica, son problemas que tienen una raíz en ciertas estructuras sociales, donde ciertamente diversas disciplinas ya han dicho qué es lo que pasa con la pobreza, ya han dicho cómo se genera, por qué, y no son respuestas de hace 2-3 años, o sea, estamos hablando mínimo del 800, que ya empezaban sus estudios críticos sobre el capitalismo y sobre la economía que se formaba en esos tiempos y por qué siempre había pobres, ¿no? O sea, no es una cuestión mágica o mística
o esencial del ser humano, sino justamente está en esta dinámica de la sociedad que tenemos actualmente para generar estas cosas, ¿no? O sea, son las cosas que ahí están, solamente a nadie le interesa ver, porque pues obviamente va a romper un status quo de mucha gente, ¿no? Claro, las ciencias sociales bueno, algunas propuestas teóricas de ciencias sociales han dicho que desde los años 50, que desde que el capitalismo cobró esta fuerza como motor a nivel general, pues se comprobó que en el capitalismo la desigualdad era algo necesario. Necesitamos poca gente, que es la que mueva, digamos, la economía a través de sus inversiones, y un chingo de gente empobrecida que trabaje. Eso lo sabemos, son propuestas que hay, y son propuestas que hay desde los años después de la Gran Depresión. En Estados Unidos cambió eso. Son cosas que ya están. Y estas ideas también muy tontas que vemos en Facebook de comentarios, cada vez que alguna feminista cuando las feministas marchan, que dicen, ay, es que la violencia no soluciona violencia, es que las pintas no son nada, es que eso no sé qué. Güey, no manches, cuando en la historia, bueno, como disciplina, en la historia se ha dicho que los movimientos sociales pues, no han sido pacíficos, han venido encaminados de violencia, de guerra, de represión. Los capitalistas han matado trabajadores cuando hay revueltas sindicales. Güey, no sé en dónde está la mente de las personas que dicen, es que la violencia no soluciona la violencia, la violencia engendra violencia. Eso lo han escuchado de algún gurú. Ajá, de por ahí. Más que nada es eso, ¿no? Es la idea como tratar de reafirmar que este status quo, no modifiques lo que yo ya sé, no quiero abrirme a pensar otras cosas nuevas, a pesar de que yo no tenga la razón. Claro, y seguramente siguen pensando que los psicólogos nada más tratan locos. Además de las carencias económicas, yo me imagino que uno de los limitantes por que las personas van al psicólogo es porque persiste esa idea de que pues, son locos, nada más va la gente que está loca, ¿no? Yo como no soy loco, pues no voy. Aunque sea un machista golpeador, todo eso, ¿no? Que sea deprimido. Sí, porque generalmente se presenta en la parte de los extremos, ¿no? En la parte del que está muy deprimido, del que está muy ansioso, entonces la gente cree que es necesario llegar a ese extremo para buscar ayuda, porque pues realmente igual así se presenta en los medios. No, pero también esos coaches que dicen, si estás triste, solo tienes que dejar de estar triste. Sí. Se acabó. Ajá, sí, como levántate a las 5 de la mañana, corre 2 kilómetros y desayuna rico, abraza a tu familia. Güey, si estás deprimido, uno sabe María, si ya estuvo, échate un rosario todos los días, listo. Ese debe ser un demonio, ¿no? igual eso, o sea, es que ahorita que dicen eso me viene a la mente el tema del, por ejemplo, acceso a las oportunidades, ¿no? O sea, la salud mental pues también tiene un costo, como toda profesión, entonces a veces la gente pues deja de asistir a ayuda psicológica porque no puede pagarlo, ¿no? Y al menos en lo particular pues también los psicólogos pues hay algunos que viven de eso, ¿no? Yo todavía no vivo únicamente de eso, pero sí cuando vives solo de las consultas pues es muy difícil, porque la mayoría de las personas no tienen el dinero para pagarlo y mantener un proceso terapéutico. Por eso las intervenciones se pretenden que sean breves, para que la persona tenga como oportunidad para disfrutar de ese servicio. Y vean esto, porque una de las consecuencias de lo bueno de las ciencias sociales es que, bueno, de lo más reciente que hubo, es que actualmente México reconoció que hay enfermedades relacionadas con el trabajo. Es decir, como mencionamos en el capítulo de precariedad, que el trabajo te puede joder, el trabajo te puede chingar a distintos niveles, ya sea porque no te paga, porque no tienes descanso, pero también, entre otras cosas, una fatiga mental, ya sea por esta idea. El tema del burnout, ¿no? Por ejemplo, el tema del burnout para mí es un tema muy conflictivo, pero al menos como a mí, como estudiante de psicología, no se me ha presentado como con tanta claridad. Porque en ocasiones, no sé, vamos a ver el tema del burnout y generalmente es, no, pues eso lo ven los de laboral, ¿no? Pero de repente llegan personas que pues están deprimidas, pero por las condiciones de trabajo. O sea, digo, a lo mejor hay otras cosas. Pero el burnout es cuando tiene mucha presión, cuando te exigen mucho. Exacto. Cuando estás muy quemado. Exacto, literalmente es estar quemado, ¿no? Pero es por factores ambientales, generalmente laborales, ¿no? Donde la persona no puede, digamos, dar la talla. Pero no porque no pueda o no quiera, sino porque no tiene las herramientas suficientes para hacerlo. Entonces, como que no hay un límite muy claro entre, no sé, una depresión y el burnout.
Entonces, y también como que están esa separación. Nosotros no vamos a ver ese tema, eso se le corresponde, no sé, a los de laboral. O eso es un tema social, ¿no? Pero pues aún así afecta al individuo, yo creo que es algo que hay que verlo y tampoco se puede hacer una separación así de, pues esto no nos corresponde, ¿no? Pues es lo que te llega. Y no vería que en el futuro los administradores son los que estén aplicando los cursos contra malestar psicológico en el trabajo. Recursos humanos, ¿no? Toda esa área de recursos humanos, bueno, no sé si tiene que ser de huevo o psicólogos, No, ¿no? hay contadores, hay maestría de recursos administradores. humanos. Ajá, y realmente el otro día igual no veíamos una oferta laboral de recursos humanos y cuánto pagaban, 4.500 al mes. Una miseria. Entonces, pero no se puede, ¿no? Porque son cosas que van más allá de lo social, no se puede dar una respuesta simplista a un problema, ¿no? Es que a las personas les gustan las respuestas simplistas, así. Por ejemplo, esto muy claro también que se ha mencionado acerca de que solo hay dos géneros. A ver, Solo hay dos géneros. ¿Por qué? Porque la biología pues lo dice, ¿no? Y la biología no dice eso. La biología ha descubierto que hay tanto plantas como animales que son ambos, bueno, no ambos géneros, ¿no? Sexo, o sea, ¿no? Por género, de hecho, es... algo en social. En la biología, no, género en la biología es más bien sobre la especie, no sobre Pues no es la, una especie. la preferencia sexual. Ajá. El sexo es otra cosa, pero también hay comportamientos que no tienen que ver con la procreación directamente, ¿no? Por ejemplo, delfines que se masturban con cadáveres. Ajá. o los pingüinos que luego tienen no importa, ¿no? Pero realmente eso nos indica también que muchas cosas son aprendidas. Sí, pero hay una mala concepción acerca de esa idea de género. Hay personas que también lo que la ciencia social ha encontrado es que existe esa idea que se llama ideología. Ideología es un conjunto de ideas que permean la mentalidad social y que generan algunos patrones. Y que en algunas veces esa idea de ideología pues es creada por los más poderosos y que nosotros solo los demás, los que no somos poderosos, lo reproducimos y nada más, ¿no? Actuamos como actúan los poderosos aunque no tengamos poder, ¿no? Como los mentalidad de tiburón, así más o menos, ¿no? Como la meritocracia, por ejemplo, ¿no? Sí, y a veces creemos que pues como pues yo lo aprendí de mi mamá, que es católica, y yo soy católico, pues que nada más hay dos géneros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo aprendí del catolicismo, porque ignoro todo el pasado del catolicismo y que hay allá, y el pasado histórico de la sociedad, y digo, pues nada más hay dos géneros, ¿no? Cuando viene después la antropología y te dice, oye, espérate, pero allá en la India hay un tercer género reconocido, que es cultural, que es histórico, y hasta son hijas de los dioses. Oye, pues espérate, en Oaxaca también hay un tercer género. Oye, pero en Filipinas hay 7 géneros. ¿Cómo puedes decir que nada más hay 2 géneros? No, porque seguramente ellos son paganos. Efectivamente, otros son demonios, ¿no? O si no, y la gente que son estudiada, que son de todo tipo, ¿no? Que son, pues, administradores, pueden ser contadores, pueden ser ingenieros, gente estudiada, pero que dice, ay, no, la biología nada más dice que hay 2 géneros, seguramente es nada más hay 2 géneros y lo demás son cosas transitorias que le van a pasar. Cuando ya salga de la pubertad ya se va a dar cuenta de la verdad divina, de que nada más hay 2 sexos y por tanto 2 géneros. Que no ven que tienen pito, por tanto son hombres. Sí, es sencillo. Así de sencillo. Sí, ¿no? Pensamiento muy lineal. Ajá, y regresamos, ¿qué ha dicho las ciencias sociales de todo eso? Desde el 800, ¿no? Simón de Beauvoir. ¿De qué año es? Cuando ya hacía la idea de la mujer que no nace, sino que se hace, es lo más transgresor que pudo haber sido para darle inicio a todo el feminismo moderno. Bueno, mames, y en 1920 esa antropóloga Margaret Mead dijo que pues la histeria era algo más cultural que algo biológico. Pero pues todos nos las pasamos después por abajo porque pues nadie ve historia de ciencias sociales, ¿no? Sí, pues a nadie le interesa los aportes que ya han hecho desde hace miles de años los antropólogos que no son tomados en cuenta justamente, ¿no? Entonces creo que estamos llegando como que a darnos cuenta de que todos los pensamientos que desafían el status quo, que desafían la norma o lo que es el sentido común, vienen de las ciencias sociales, ¿no? Vienen a romper con lo que ya creemos, con lo que damos por sentado, y de ahí también viene que las ignoren. Obviamente hay grupos muy poderosos de gente que se beneficia de que la gente esté súper explotada en su trabajo y se tenga que aguantar. Hay gente súper poderosa que también se beneficia de que la gente no se preocupe por sí misma, que no piense en el pasado, que no piense en por qué están las cosas como están, sino que simplemente adapte ese orden. Y las ciencias sociales te enseñan que no, que todo es, como se dice, una construcción social,
Y no tanto porque no exista como tal, es decir, no que no exista la materia, sino que la materia no tiene ningún tipo de sentido en nuestras vidas si no tiene un soporte hecho por seres humanos y de ideas. Nada está completamente definido dentro de nosotros, y esa es parte de la riqueza de la naturaleza humana, ¿no? Que somos súper moldeables, que nos podemos adaptar, que no estamos definidos tal vez por el instinto como algunos animales, ¿no? Claro, y es que hay ideas que todavía persisten que, pues que uno dice, ¿de dónde las leyeron? ¿De dónde las aprendieron? ¿Cómo es que tienen esta mala idea de la sociedad y de cómo funciona? Por ejemplo, es muy popular, sigue siendo muy popular en cómics, en películas, en otras cosas. Para mencionar lo de... Bueno, hasta Thanos se puso más más reformista. Hay personas que siguen creyendo en la teoría de Malthus, que es de 1800. Como hay gente que sigue creyendo en las teorías también de Adam Smith, de 1800. Y hay que seguimos creyendo. Adam Smith era buena onda. Y hay gente que seguimos creyendo a Marx también de 1800. Pero el caso es que esas ideas de Malthus son muy populares porque son muy vendibles a través de las películas y de otro medio. ¿Qué dice la ley de Malthus? Algo muy fácil que la gente va a saber enseguida, porque hay comentarios así. La población está creciendo de forma exponencial, mientras los recursos crecen de forma geométrica. Es decir, hay más población que recursos. Más despacio, cerebrito. Hay más población que recursos. En algún momento el mundo va a quedar sobrepoblado, porque sabemos cuál es el tope. Entonces ya una vez que sabemos el tope de población a nivel mundial, sabemos cuándo es la sobrepoblación, ¿no? El caso es que en algún momento la gente está sobrepoblada y se va a acabar con los recursos y la contaminación y todo esto, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿quién es esta sobrepoblación? En algún momento también Marx había dicho que la sobrepoblación estaba hecha por los pobres, los que no valen la pena. Y seguramente si ahorita ponemos a Vila a decir, bueno, Vila, aquí en Yucatán elimina cualquiera que sea sobrepoblación, bien van a ser los pobres, los homeless, los desempleados. Normalmente esas imágenes, por ejemplo, cuando se habla de sobrepoblación, no sé, no lo he hecho, pero yo creo que si buscas en Google en imágenes sobrepoblación, te van a salir imágenes de sujetos racializados para empezar, sea de gente de Medio Oriente, de países africanos, gente de países africanos, gente de India, ¿no? O sea, estas imágenes donde todo es sucio, todo es malo, porque son morenos, aglomerados, porque no son blancos, ¿no? Entonces no vemos como no sé, imágenes de sobrepoblación en Noruega, por ejemplo, no vemos imágenes de sobrepoblación en Estados Unidos, en Black Friday, por ejemplo, ¿no? Pues no, vemos imágenes de esto, ¿no? Claro, y es que no es que haya escasez de recursos, lo que pasa es que están mal distribuidos los recursos. Porque para decirlo en Estados Unidos sobra la comida, se echa a perder la comida. Estas grandes franquicias de hamburguesas, todo eso, o tienen que botar la comida o regalarla o darla para beneficencia u otras cosas, porque sobra la comida, todos los días sobran un montón de pizzas, un montón de hamburguesas, un montón de pasta. En Francia ya se está poniendo disposiciones para que las personas lleven su comida a su casa. Porque ahí en Francia está la costumbre de que no gastan su comida y no se la ponen para llevar, porque no, y se prefiere botar. Hay gente que nada más come un tercio de su plato y tira la comida. Comida que puede ser mandada a personas que viven en esos países empobrecidos donde no hay comida. ¿Por qué? Porque sus gobiernos son una mierda para comer, ¿no? El chiste no es que falte la comida, falten los recursos, sino que evidentemente están desigualmente distribuido. Lo mismo pasa con la contaminación. Cuando pones sobrepoblación, enseguida se muestra contaminación, sequías, smog. La pregunta es, ¿todos producimos la misma cantidad de contaminación en este mundo? ¿Acaso mi botella que tiro en la calle va a impactar negativamente tanto igual como una gran fábrica de estaño que está generando miles de cosas? ¿Acaso si yo dejo correr mi agua cuando me estoy bañando un minuto más, voy a contaminar tanto como esta mega granja porcícola de Quequén, que está contaminando todo el manto acuífero de Yucatán? Pues uno liberal diría, huevo que sí, porque las pequeñas acciones importan igual. Tanto para bien como para mal, ¿no? Ajá. En esa idea también de piensa local, cuando actúa local, piensa global.
Pero, ajá, vemos que obviamente es un problema de distribución. O sea, no veo una lógica entre un mundo que cada vez tiene más problemas para solucionar una crisis sanitaria que lleva 2 años y 2 billonarios yendo al espacio nada más a tomarse una foto. O sea, es inimaginable. Esa brecha de millones que mueren en una guerra contra un grupo extremista en Medio Oriente, o gente que muere simplemente porque no puede respirar, y 2 pendejos que se están yendo al espacio a tomarse una foto. O sea, ¿cuánta contaminación causó que 2 pendejos se fueran al espacio? A tomarse una foto porque no hicieron nada, no es como que han hecho un avance científico que va a traer algo bueno, no, fueron a tomarse una foto, subirla a Facebook y volver, ¿no? Entonces, toda esa marca de carbono es increíble que la estemos pagando cuando hay miles de cosas más urgentes, ¿no? Pero como dices, ¿no? Para un liberal decir que todo está bien porque él aspira en algún momento a hacer lo mismo, pero no sabe que jamás va a poder hacer eso. Y acá el meollo es que justamente todo eso ya está visto de ciencias sociales. Lenin ya hablaba del imperialismo y lo que iba a suceder con los monopolios en el capitalismo y cosas que pasaron como si fuera Nostradamus. Ya hay teorías sobre la desigualdad, sobre las teorías del norte-sur, de por qué Hay teorías incluso sobre la precariedad laboral. O sea, que explican por qué están pasando las cosas, pero simplemente están siendo ignoradas porque no quieren cambiarse las cosas, ¿no? Y también porque es mejor estar con un pensamiento lineal muy básico de que ay, son pobres porque quieren. Efectivamente, a darse cuenta de que son pobres porque están siendo empobrecidos, ¿no? Entonces creo que siempre hay una respuesta ya pensada desde hace cientos de años por algún antropólogo, sociólogo o lo que sea de ciencias sociales a un problema actual, pero que simplemente no se le está dando esta cabida. Claro, y como mencionamos en un capítulo, ¿a quiénes sí le están dando cabida en este mundo tan mercantilizado? A coaches. En vez que inviten... A influencers. Ay, sí. Entonces, Just Stop, que ahorita está en la cárcel, bendito sea Dios, ¿cuántos seguidores tiene en comparación con, por ejemplo, con un sociólogo que podría tener, llamémosle, la solución a la desigualdad? ¿Cuántos seguidores tiene en Instagram este sociólogo que seguramente ni tiene cuenta, pero si llega a tener cuenta de Instagram, cuántos seguidores tendría en comparación con Just Stop, que hace puras cosas que pueden, de mal gusto, puras cosas que sirven pues para nada, para el intelecto, solo para el entretenimiento? ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Cuántos seguidores tiene esta Bárbara de Regil que está compartiendo cosas desinformadamente? Su proteína que no trae nada, ¿no? A su proteína, que yo creo que es más carbohidratos que otras cosas. Que, no sé, un nutriólogo bueno, certificado. ¿Cuántos seguidores tiene este Ponce con sus cursitos esos? Que ya se comprobó que ese güey era un pinche violador. A un psicólogo. Y creo que hay más gente que podría pagar, por ejemplo, un curso de este güey a sus terapias, ¿no? A sus terapias que cuestan 30,000 pesos y que no quieren pagar una terapia de 300, 400 pesos. O sea, vemos que en la sociedad hay un demérito de las ciencias sociales, a pesar que las ciencias sociales sí han hecho cosas para hacer lo que hace la ciencia en general, brindar explicaciones a fenómenos sociales. Problemas como la pobreza, como la desigualdad, problemas de género, problemas culturales, problemas de violencia, problemas de violencia doméstica, de suicidio, han estado estudiados. Si ven, la respuesta aún está como hipótesis, pero son cosas que han estado estudiadas, que tienen más valor que cualquier otro pendejo diga, es que el pobre muere porque quiere, es que solo falta con echarle ganas. ¿Cómo explica este güey que solo dice que hay que falta echarle ganas a un montón de gente que es profesionista ya, pero que está viviendo precariedad laboral en sus trabajos? La gente, pues, tampoco no hay que culpar de toda la gente. Hay como otras teorías mencionas, hay un cúmulo de herramientas, hay un cúmulo de medios en las que ese tipo de información pues va yendo a la mente de todos. Porque evidentemente Patti Chapoy y el entretenimiento que ella vende es mucho más popular que lo que pasa en TV UNAM, que lo que pasa en el Canal 22. Ajá.
Evidentemente si hablas cosas sobre, ay, ese es el tag de no sé qué madre, tiene más vistas que alguien que está intentando hacer un podcast como para poder esto de diferir y concientizar un poco a las personas sobre ciertos temas. Y tampoco está su culpa, porque también la educación en México está tan por los suelos, al menos la pública, está tan por los suelos que temas importantes como historia lo toman así como simplemente aprender fechas. Y no como de verdad una especie de comprensión de lo que es la historia y de cómo hemos llegado a donde estamos actualmente a través de la revisión de eventos del pasado. No, fechas. ¿Cuándo fue la Revolución Mexicana? ¿Cuándo fue la Independencia? Cuando Diosito creó el mundo, ese tipo de cosas que se ven, ¿no? En la historia normal. Ajá. Cual Wadi, ¿no? La escuela pública también ha hecho mucho de su parte para demeritar las ciencias sociales. Por favor, que vemos gente que está enseñando en ciencias sociales a alguien que puede ser, pues no sé, cualquier otra cosa que no sea ciencias sociales, ¿no? Incluso ustedes lo pueden ver cuando buscan en la bolsa de trabajo y ponen allá, requerimos gente para sociales y no sé, piden a un administrador porque pues tiene algo que ver, ¿no? Que trata con el ser humano. Que habían puesto en el INEGI para hacer ¿cómo se llama ¿Enlace? Era un enlace operativo, pero era para hacer los instrumentos de investigación de las preguntas, y los perfiles que aceptaba el sistema solo eran ingenieros y abogados. Y decía, a la verga, qué pedo. Y ya te trabas completamente como antropólogo porque no cumple ese requisito, ¿no? Para hacer un puesto que está definitivamente diseñado para ti. Pero Juan, sabes que los ingenieros es ser humano perfecto. Ajá, claro. Solo le falta ser nazis para ser mosarios perfectos. Básicamente, ¿no? Porque si pueden explicar cómo funciona un motor de un automóvil, pueden explicar la realidad social. Ajá, porque básicamente son analogías. Ajá. Bueno, un ingeniero civil es aparte, ¿no? Pero un ingeniero, ¿no? Sabe más que un matemático incluso, o que un físico, porque pues sabe cómo funcionan aquí los edificios. O sea, solo se inunda luego el paso deprimido. No, y lo peor es que personas con puestos altos en cargos públicos, pues digamos, de toma de poder, pues está gente que no sabe de nada, ¿no? Recapitulando aquí, pues como sabemos es zona maya en Yucatán, zona maya, tanto en su historia como en su presente. Y pues quién está en el Indemaya, quiénes trabajan en el ¿qué era? El CDI. Pues gente que no son de ciencias sociales. Y aquí con perdón a la invitada, pero después creen que lo único de ciencias sociales que existe es psicología, entonces para problemas sociales, psicólogos. Para problemas culturales, psicólogos. Para cosas de desigualdad, psicólogos. En algún momento yo estuve apoyando a una fundación en la que pues tú te preguntabas a huevo, aquí está lleno de psicólogos y de antropólogos, de administradores, contadores, ese tipo de cosas, ¿no? Últimamente empezaron a contratar psicólogos para una cosa educativa, pero así, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, si las ciencias sociales y sus estudiantes pues ya tienen algún tipo de respuesta a las cosas que nos hemos preguntado como sociedad, ¿por qué siguen estando en un estatus tan deplorable? Y como mencionamos en algún momento, es esta idea sobre que la gente vale según el tipo de empleabilidad que tiene su profesión. Hay pocos espacios para trabajar como científicos en general y como científicos sociales también. Entonces, como no te puedes colocar en algún puesto decente, medianamente, o que es muy difícil encontrar oportunidades, especialmente en los estados satélites de la Ciudad de México, pues entonces nos queda así como que, ¿de qué vas a trabajar? Si estudias eso, te vas a morir de hambre. Vas a caer en desierto. Y sí, puede ser. O terminarán haciendo un podcast. Ajá. Que genera millones todos los días. Oh, sí. Con 5 seguidores. Pero la cosa es que también, si uno es objetivo, entre comillas, ve que las ciencias sociales, o como profesionista de ciencias sociales, con las cosas que sabes, pues también pues, no siempre convienes, ¿no? O sea, porque ¿quién te va a dar trabajo para que les enseñes a los trabajadores sus derechos laborales y que exijan? Pues nadie. Nadie, ¿no? ¿Por qué van a contratar a un psicólogo que piense que el burnout es malo en vez de un coach que les enseñe a los de recursos humanos de psicología? O sea, les motivan a explotar a la planta de trabajadores hasta el propio recursos humanos, ¿no? Entonces, por eso mismo, ¿no? Porque cuando uno es buen
profesor de ciencias sociales normalmente no llega a ser complaciente, ¿no? Llega a ser justamente muy crítico de las situaciones porque uno entiende que las cosas no están bien y no tienen por qué continuar así porque no es la única manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, pero eso parece que buscamos que se mantengan todas las cosas iguales y obviamente pues si traes a alguien, ¿no? Un agente de cambio, pues es rechazado, ¿no? Rebelde. El rebelde, el que no se adapta, el que no entiende, ¿no? Entonces eso pasa muchas veces, ¿no? Y se prefiere mantener esta idea de que así son las cosas, ¿no? Y de que hay que adaptarse y echarle ganas, ¿no? Que hasta cierto punto la psicología también bueno, yo he conocido y he escuchado de colegas decir que pues así literalmente que le echen ganas, ¿no? O sea, que hay que adaptarse a la explotación a veces laboral, ¿no? Pero también estamos viendo que genera algunas causas, algunas consecuencias en las personas, ¿no? Como depresión, el burnout, ansiedad. Por ejemplo, este concepto de resiliencia que se ha puesto muy de moda también en todos lados, porque lo he visto en muchos lados, que está enfocado mucho a saber adaptarse, ¿no? Sí. Y saber sacar lo bueno de todas las situaciones, aunque sean muy malas, ¿no? Y que también oculta algo muy, sí, muy algo. Hay situaciones en las que son muy malas y no hay por qué sacar algo bueno de ellas, sino más bien hay que eliminar esas situaciones, ¿no? Claro. Sí, o sea, es que te escucho y ahorita recordé, por ejemplo, un tiempo, en mi corto periodo en recursos humanos en SAMS, recuerdo que una señora en alguna ocasión se me acercó, bueno, tenía una buena relación conmigo y mucha confianza, ¿no? Y me dijo que, como está la restricción vehicular, perdón, por su horario de trabajo salía tarde, entonces la gerente, la jefa, pues le hacía retardarse más, pues ya era su hora de salida y le pedía favores, pero ella pues estaba preocupada por su transporte público, ¿no? Porque dejaba de pasar en cierto horario y salía tarde. Entonces me dijo que pues en una ocasión creo que no alcanzó el transporte, ¿no? Entonces yo pues le comenté que a la próxima le diga a la gerente, ¿no? Pero vi su miedo de decirle esto porque pues iba a quedar mal y no se iba a adaptar no se iba a poner la camiseta de la empresa, ¿no? Uh-huh. Y pues al final igual como recursos humanos, pues igual la gerente también es tu jefa, ¿no? Entonces tampoco es que no puedes hacer mucho realmente, ¿no? Porque pues si no, pues pueden sacar a las dos. O sea, no puedo opinar porque quedaba como la mala, como la rebelde y como que la que no está cumpliendo su trabajo de no hacer que los empleados se pongan la camiseta. Que una manipulación. Claro, es una manipulación en la que hasta yo tenía que participar y me sentía miserable y me sentía horrible ser parte de eso. Qué bueno. Sí, no, y eso habla de la calidad también de ser crítico de lo que aprendiste realmente, ¿no? Y de entender realmente qué es tu profesión, ¿no? Pues con ese concepto me acuerdo que leía un autor que se llama Bruno Latour, en el que hablaba que había que pasar de ser sujetos resilientes a ser sujetos recalcitrantes, ¿no? A ser sujetos que frente a una mala situación no busquen adaptarse a ella, sino a cambiarla. Claro. Imagínate, eso sería muchísimo más positivo para todos que en vez de estar aguantando pendejadas de cualquier lado, de donde vengan, ¿no? O sea, en vez de aguantar las pendejadas de un político y decir que así son las cosas, pues buscar cambiar y que la situación mala que me pasó a mí no se vuelva a pasar jamás. Eso es muchísimo mejor que estar aprendiendo de lo malo y sacando fuerzas de los errores, ¿no? Mejor prefiero que mi experiencia de dolor sea la última que suceda de ese modo. Y claro, pues estas son cosas que nos enseñan como profesionistas, como hablamos en el capítulo de, pues, todo el sistema está mal. Hablamos de que estudiar una profesión no solo nos arroja conocimientos, no solo también nos puede permitir en ocasiones disfrutar de las oportunidades laborales, pues, adecuadas, sino también nos da además de vocación, esta responsabilidad social. Al menos si la educación fue buena, uno quisiera devolverle a la sociedad lo que ésta le ayudó a hacer. Y pues como psicóloga, yo esperaría de que pues tú sientas bienestar en la manera que pues tú ayudas a las personas a estar
lo mejor posible, porque pues no solo tratan locos, también tratan a las personas que a veces les falta guía. Claro. No te da tan loco. No, No tratan locos. No, podemos también. O sea, No, bueno. no, sí. Yo no sé ese concepto de loco. No, no, ya no. Ah, ¿cómo no? Al loco. Ay, Dios mío. Pero así como Al un loco, antropólogo, como un sociólogo, como un economista, pues también esperan devolver a la sociedad algo, ¿no? Para mejorar. Pero si esta sociedad está llena de personas que devaloran las ciencias sociales, pero también que saben nada de la sociedad, que creen que todo se explica con la competencia. Con matemáticas, con No, idea con fórmulas. matemáticos, ojalá que fueran matemáticos, pero nada más agarran esa pues, teoría así que de darwinista que decir que en la competencia el más apto queda, y no es cierto cuando vemos que hay cuasi monopolios ahorita. O sea, ¿cuál competencia? Disney ahorita está comprando todo. ¿Cuál competencia? Por Dios, esto de aquí en Yucatán Subway pertenece a una persona con varios nombres, pero una sola persona que tiene el monopolio de las casi de las tortitas. Pero el caso es que Y está demostrado también por las ciencias sociales, de la mano de la biología, que también es otra ciencia olvidada por el ser humano, por Dios, que la cooperación es mucho más importante antes que la capacidad individual física o mental. Uy, sí. Porque, o sea, digamos, también el cuerpo humano no es como que digas, puta, lo más óptimo a nivel desde que naces, ¿no? Ay, no, O sea, claro, te puede joder. un perrito bebé, si lo dejas solo, güey, vive, güey. Un humano bebé muere solo, güey. No, y un perro puede matar a un humano, si Ajá, quisiera. o sea, entonces lo que nos llevó a ser lo que somos no es justamente la competencia y esta idea de que, no sé, nos matamos unos a otros, sino más bien cuando aprendimos a cooperar, como lo que decía esta antropóloga, ¿no? De cuál es el principal, o el primer rastro de civilización, era un fémur reparado, ¿no? Porque Sí. justamente indicaba que no fue abandonado por su tribu, entre comillas, pues un cliché, sino que hubo una cooperación para que no muriera y que sanara y que se le incorporara al grupo, ¿no? Entonces Claro. lo que nos lleva a ser humanos y lo que nos lleva a ser lo que somos hasta el momento, la cooperación. Otro pasaje histórico de la antropología es que eso de alguna forma ha demostrado por varios estudios que fue compartir comida uno de los rasgos que generó la sociedad que estamos. Compartir comida a un hambriento. Y también por otros estudios se han demostrado que hay sociedades en las que el acaparador, hola Jeff Bezos, que el acaparador es visto como alguien pues negativo en la sociedad, porque el no compartir es visto como algo negativo. Pero solo en el capitalismo parecería ser que el que tenga más que los demás pues es mejor. Y lo peor es que después se utiliza a la pseudofilosofía como para remitir a otra, si bien no ciencia social, pero sí humanidades, pertenece a las humanidades, que hablamos de esencia, porque ahorita la filosofía, puta, parecería que es una forma de ser empresarial, tu filosofía de vida, la puta madre, ¿no? Pero la filosofía puede ser un arte y una ciencia también, que lo que se dedica es a resolver preguntas profundas de la humanidad, y entre eso es que el ser humano no es individual, sino que el ser humano es social. Pero pues conviene más pensar que es individual, porque así le puedes poner calificaciones a un alumno para que mejore, ¿no? Y sea más que su compañero que sacó 6 o que reprobó. Pero también nuestra invitada de acá, pues, la invitamos porque también queríamos hablar sobre algunos problemas que tiene, pues que nosotros vemos en el que las ciencias sociales pueden impactar de forma positiva. Y es que nosotros hablamos de desde un estado caracterizado por algunas cosas, además de por su malinchismo con Estados Unidos, y además de su conservadurismo religioso Altos índices de suicidio. emanado en el PAN. Así es, Yucatán es el estado con más Seguimos en el primero, no estamos en el primero. entre 1 y 2, allá va, creo que primero Mato es de Durango, o algo así. No, Campeche. No. Pero estamos altos a nivel de Uno. suicidio. ¿O ¿no? estamos en el 1 o en el 2? Pero no, Ajá. ese país es casi uno diario, ¿no? O menos desde sí, el año sí, pasado sí. ha sido un suicidio diario. Y Bueno, lo interesante es que han aumentado desde la pandemia. Ajá, y con la pandemia aumentó. yo creo que 2 cosas hay que hablar de nuestro bello estado de Yucatán para continuar con esta serie. 1, los suicidios. Y 2, pues el machismo. En Yucatán somos bien machistas, casi competimos con Monterrey, como ciudad.
Pero es eso. En Yucatán hay mucha violencia hacia la mujer. Si bien en términos comparativos con índices de violencia que se mide por asesinatos, Yucatán no suceden muchos asesinatos, pero hay muchos hombres que matan a sus esposas. Esta semana pasó. Sí. Esta semana pasó y la semana anterior pasó y ha pasado. Esposos matan a sus esposas. Sí, seguimos siendo el estado más pacífico, entre comillas, pero hay esposos que matan a sus esposas. Y por otro lado, hay o mandan a matar a sus esposas. Simón, mandan a matar a sus esposas. Y uno de los que matan a sus esposas es hermano de Raúl Paz, no se nos olvide. Sí. Que está haciendo campaña política ahorita por lo del huracán. Así es. Una mierda de persona. Y que una vez conocí un trabajo de campo. Muy guapo. Muy guapo, por cierto. Barba y los rizos de diablo. Sí. Y los suicidios también son muy altos acá. Entonces, si somos muy crudos, estamos diciendo que hay una especie de balance. Mientras unos estados matan más, aquí Nos matamos solitos. nos matamos más o nos mata más nuestra pareja, ¿no? Mejor que nos mate nuestra pareja que nos mate un desconocido, ¿no? No es cierto. No es cierto. Entonces, hablar un poco de esto, ¿no? ¿De qué puede ayudar las ciencias sociales para problemas de este tipo? Y creo que hay que rememorar un caso crudo que pasó hace poco de una mujer que fue asesinada por su esposo en una colonia del sur, que como habíamos hablado en otros capítulos, del sur de la ciudad es una parte abandonada por el gobierno y una parte casi creada por el gobierno para que pues estén las personas de estratos bajos, personas que vienen de otros lados, son asentamientos informales. Entonces un hombre durante mucho tiempo había amenazado a su esposa, la golpeaba, ella estaba harta de que la golpearan, pero la golpeaba y en una ocasión ella llamó a la policía. Cuando se enteró que había hablado a la policía, él le puso un cuchillo en su garganta. Estaba amenazando que le iba a cortar el cuello si gritaba, si hacía cualquier ruido, para que los policías entraran a su casa. Los policías se fueron y ella se salvó. Pero después la mató. Y él confesó que la había matado. Y la pregunta, el comentario que más puedo imaginar que puede decir alguien que está, pues, digamos, vacío del coco, es decir, ¿es culpa de la mujer? Es tonta. La mujer es tonta, le pasó eso. Porque si no fuera sido ella, me voy. Me llama mucho la atención cuántos casos de violencia llegan. O sea, creo que no sería como un caso aislado, sino que es algo muy común que se ve, pero que también persiste. Renan Barrera no tiene razón de que los casos aislados pasan. Pero persiste una concepción pues sobre el amor romántico, ¿no? También. Y sobre el amor romántico y el amor que debe ser eterno y que el sacrificio que debe hacer la mujer. O sea, como que esta concepción machista que hay en la sociedad yucateca. Que no viene, pues, como digo, no es un caso aislado, no es, en lo personal no me ha tocado solo una paciente con estas ideas que la culpa pues no es de ella, de algún lado lo aprendió, pero es interesante ver cómo se repite todo esto en más de una persona. Entonces, si se repite, entonces, ¿por qué? Pues yo creo que no es individual, ¿no? O sea, hasta está pasando algo más. Está en la esencia de la mujer esto de estar siempre dominada por el hombre. Porque a veces eso dirían los hombres. Sí. O sea, la mujer pertenece al espacio privado. El hombre es el que debe zarandearla con el cinturón. Sí, mucho, justamente hasta antes de la invención del concepto de feminicidio, todo se trataba como violencia doméstica y era fácilmente ignorado por los policías porque decían que las cosas que pasan en la casa se arreglan en la casa. Pues sí. Claro, y perdón, igual, o sea, es que viene normalizado, ¿no? O sea, las mujeres llegan pensando que así es una relación, porque pues así lo vivieron con su mamá, con su abuelita, con sus vecinas. Católicas. O sea, es una conducta que aprenden de otros lados, entonces para ellas pues es normal que la traten así. Entonces pues desde ahí es como trabajar desde esas concepciones que han aprendido que pues no son correctas. Pero Ana, si uno está triste, si uno está mal, ¿por qué no solo deja de estar triste y estar mal? ¿Por qué si está sufriendo violencia, por qué no dice basta?
¡Basta! Mira los ojos y dile, no me mates. Ese cuchillo que está en mi cuello, quítamelo. Quítamelo. ¿Cuál es la política pública que se aplica sobre este problema? No sé cuál es. Ninguna, es el pedo, ¿no? Entonces, si vemos que como dices, un análisis sencillo, pequeño, rápido, nos muestra que hay una causa social de larga data, pues requeriría un programa. Digo, yo no soy experta en violencia, lo sé, pero sé que como psicóloga clínica no me basta únicamente con mi concepción, necesito más herramientas. Bueno, aquí nadie somos expertos en nada, pero imagínate con esta poca expertise que sabemos, nos damos cuenta de las pendejadas que a veces se dicen en el colectivo. Claro, entonces digo, ¿qué guía la dinámica de política pública? Acciones individuales centradas en atender un problema muy puntual, atender a las víctimas, y no hay ninguna política holística que realmente se esté aplicando porque simplemente no les interesa, ¿no? O porque simplemente no alcanzan a ver esa cosa tan sencilla que parece para nosotros, porque simplemente no se acercan a un tipo de, digamos, ni alguien experto, ¿no? Alguien que sepa más o menos de lo que pasa con el problema, ¿no? Claro, y si no me equivoco, por ejemplo, en el tema de la violencia, pues sé que participan, al menos como con las políticas públicas, pues sé que participan psicólogos, psiquiatras, o sea, trabajadores sociales, pero en lo personal nunca he oído de algún como sociólogo o antropólogo, ¿no? Y lo mismo con el tema del suicidio, o sea, porque creo que he tenido más acercamiento a ese tema. O sea, sé que participan principalmente psiquiatras, psicólogos, que digo, también reconozco su trabajo, pero no se queda ahí, porque pues los tratamientos de ellos son individuales. No he escuchado de algún miembro que sea sociólogo, ¿no? Que porque, o sea, no puede ser que sea, o sea, no hay un caso de suicidio, o sea, son varios casos que han habido. Claro, y también tienen dinámicas similares, o sea, se ahorca el joven que se pelea con la novia, se ahorca la novia que se pelea con el novio, se ahorca el señor que discutió con su esposa, se ahorca el señor que estaba tranquilo, feliz y se fue a matar al monte, se ahorca el joven que también un día de la nada apareció ahorcado, ¿no? Entonces, ¿por qué? No hay esa respuesta también, viendo patrones, viendo qué está pasando. Y sobre todo el patrón del trabajo, ¿no? O sea, mucha gente se suicida porque no tiene trabajo, tiene un chingo de deudas. ¿Cuál es la salida más fácil? Pues te matas, güey. Entonces acabas con el problema, como Hellraiser, todos los problemas resueltos. Regresando un poco con esta violencia que sufren las mujeres en Yucatán, ¿tú qué podrías decir? Pues cómo las tratan como objetos, algo que poseen para podernos obtener algo, ya sea sexo, material, beneficios económicos. Desafortunadamente y muy tristemente en ocasiones también los hijos salen, o sea, como objetos, ¿no? Para manipular a la mamá, para controlar los aportes económicos y obtener un beneficio a través de esto. O sea, las usan pues eso, como objetos, como símbolos sexuales. ¿Y por qué las mujeres no salen de eso? Porque así lo han aprendido, así lo han normalizado. Sí, volvemos a las dinámicas ya de larga data, de historia, dinámicas que nos conectan a otros relatos, ¿no? Sobre los cuales no tenemos conocimiento, ¿no? Y para cualquier persona es fácil juzgar desde fuera como si fuera una experiencia individual y no fuera un proceso, ¿no? más que sociocultural, que sepa lo que sea que significa eso, ¿no? Entonces, porque hacer o buscar una solución y justamente trabajar sobre procesos socioculturales amplios, no solamente sobre eso, e implicará miles de cambios que a mucha gente no le van a gustar, ¿no? Como a que la gente que llora porque cancelan a Pepe Le Pew, o porque, no sé, porque dejan de sexualizar a Lola Bonnie, ¿no? Entonces, ese tipo de cambios mínimos también están conectados a un metarrelato de cosas que se pueden hacer y que significarían más que poner un teléfono de ayuda para cuando te estén matando llames al ayuntamiento y no te contesten porque trabajan de 9 a 4, ¿no? Porque si no tienes evidencia de que te golpearon, no te creen, ¿no? Entonces... Sí, pero ¿cómo demuestras que te golpeó tu esposo y no que caíste en su puño? Sí. Entonces, todo eso viene de larga data, cosas que se olvidan, porque sí. Olvidamos que vivimos en un tiempo, somos hijos del tiempo, nada más. Uno de los libros que leí hace poquito, es un bestseller, pero no lo había leído, es Fahrenheit 451,
de Ray Bradbury, nos muestra un futuro distópico, un futuro en el que no es todo miel sobre hojuelas, y muestra esta sociedad que está completamente desconectada de lo que son ellos, ¿no? No doy spoilers sobre la historia, pero justamente muestran cómo la gente no sabe ni siquiera cómo llegó, o sea, lo ponen también en un extremo, también a lo mejor más caricaturesco, pero la propia gente del libro no sabe cómo llegó a vivir en esa ciudad, no sabe ni siquiera dónde conoció a su esposa, porque no existe o está prohibido todo lo que es el conocimiento sobre el ser humano y las personas. Entonces llega a este punto total de desconexión, donde lo único que importa es vivir, medio trabajar, y también la parte de los placeres próximos, como, no sé, entretenimiento tipo youtubers. Y por otro lado también te muestra, ¿no?, esta idea de que esa gente vive en extremo triste, deprimida, y necesita de pastillas para poder dormir. Y en esta deshumanización, simplemente una sociedad deshumanizada que no sabe ni siquiera qué está pasando con ellos, incluso al final. Y cuando nos alejamos de las ciencias sociales, cuando nos alejamos de pensar que somos justamente esto es lo que somos, seres humanos viviendo en una sociedad, nos deshumanizamos y nos tratamos de convertir a tipos como si fuéramos máquinas o peor que máquinas, ¿no? Para evitar cuestionarnos esas cosas que pueden ser incómodas. Creo que una de las grandes enseñanzas que dijiste ahorita, Juan, es que algo que ha concluido las ciencias sociales en general, tanto la sociología, la antropología y otras ciencias sociales, es que el ser humano es un ser social. Es decir, que necesita de la comunidad para sobrevivir, comunidad próxima, comunidad lejana, o en general de la sociedad, de este ente que se llama sociedad. Y cuando hablas de esa deshumanización de las personas, estás hablando de una individualización del ser social. El ser humano deja de ser humano cuando se individualiza de los demás. Y entonces yo creo que una de las grandes ventajas que tiene la ciencia social es recordarnos siempre que nosotros como seres humanos somos humanos en la medida que compartimos un mundo con los demás. Y cualquier forma, cualquier medida, cualquier acción que dañe, que tergiverse esta necesidad social de los otros, nos lleva un poco más a ser deshumanos. Sí, ya está, o sea, por ejemplo, desde la psicología, desde los trastornos o algún padecimiento, pues es la reacción que tiene el individuo ante el contexto en el que está, ambiental, social. Entonces creo que es importante siempre respetar esta parte para comprender al ser humano lo mejor posible, ¿no? Y saber cómo intervenir y qué nos corresponde, ya hasta dónde llegan nuestros límites. Que pues cualquier cosa que nos dé atisbos de una individualización, yo creo que es una cosa que va, si lo puedo llamar así, contra natura de lo que es el ser humano. Cada vez que intentamos luchar o intentamos competir individualmente contra los otros, estamos dejando de ser poco a poco humanos. Cuando alguien puede ir al espacio a costa de todos los demás, dejamos de ser un poco más seres humanos. O cuando alguien pues se quita la vida, o cuando amenaza la vida de otra persona, pues dejamos de ser un poco más humanos. Yo creo que la gran enseñanza de las ciencias sociales pues es esa, ¿no? Recordarnos qué nos hace ser humanos y evitar cualquier cosa que nos aleja de la humanidad. Yo creo que podremos terminar con eso y pues bye. Bye. We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right, Batman?